Y podemos decir, bueno, y Dios se reveló en el Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento, a través de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, más adelante con los profetas, enviaba una serie de mensajes a la humanidad, al pueblo escogido por Dios, pero como tal no se había revelado. Cuando Dios se manifiesta en el monte Sinaí a Moisés para entregarle las tablas de la ley, hay una revelación, no hay una manifestación. Dios se manifiesta a través de una zarza ardiente, pero no es una revelación. La revelación se da a través de nuestro Señor Jesucristo. La revelación del Hijo mostrando el rostro paterno y materno también del Padre Celestial. Entonces la revelación es el espacio donde Dios nos muestra su designio de amor. El Dios que estaba escondido, el Dios que estaba por allá detrás de las nubes, todo esto se hace ahora visible, sensible a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo ese artículo primero nos habla de todo ese tema profundo de la revelación. ¿Y por qué Dios quiere revelarse? ¿Por qué Dios quiere manifestarse? ¿Por qué Dios quiere mostrar su rostro a través de nuestro Señor Jesucristo? Estos días en los que hemos hablado tanto del tema de reparación, y es uno de los puntos también centrales de nuestro apostolado, de nuestra espiritualidad, de la preciosa sangre, la reparación. ¿Quién es el que repara? Jesucristo. Jesucristo es quien repara, porque Él es el que se entrega por todos y cada uno de nosotros para repararnos en esa relación profunda con Dios. Entonces, a través de nuestro Señor, Dios nos revela que nos ama, que nos quiere, que nos perdona, pero también a través de Jesucristo el Padre nos revela su deseo de reparar todo lo que hay dentro de la humanidad. Entonces encontramos ese tema profundo de la revelación. Las etapas de la revelación. Miramos cuáles son esas etapas de la revelación. Desde el origen, Dios se da a conocer, como decía, ¿no? Dios creándolo todo, conservándolo todo, mostró al hombre su obra creadora. Allí es una manifestación de lo que es Dios. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, sigue estando con el ser humano. Eso es como lo primero de esos pasos de la revelación. Lo primero es esa obra creadora de Dios. Y a pesar del pecado, Dios avanza con nosotros y nos acompaña. Otra etapa de la revelación, para llegar a la revelación, es la alianza con Noé. Se sabe que una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé, ¿no? Cómo Dios con Noé hace un pacto, una alianza de una nueva creación, ¿no? Ese término de la nueva creación siempre va a estar acompañado también esa etapa de la revelación. Con Adán y Eva se rompe esa relación con Dios y Dios vuelve a dar una nueva oportunidad al ser humano. Con Noé vuelve otra vez el pecado a dañar, a interrumpir esa relación con Dios, pero Dios vuelve nuevamente a darnos una oportunidad a través de Noé. La alianza con Noé permanece en vigor mientras duran el tiempo del establecimiento de las naciones. Luego, desde Noé, después de Noé, Dios elige a Abraham, la figura de Abraham, para reunir a toda una humanidad dispersa. Dios hace una alianza con Abraham, ¿sí? Y a través de Abraham se empieza a crear ese pueblo de Dios. Abraham es como el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, a los profetas. Es a través de la descendencia de Abraham donde Dios va escogiendo su pueblo.
Entonces ahí encontramos otra etapa dentro de ese camino a la revelación. Dios forma a su pueblo, como después de la etapa de los patriarcas, Dios constituye al pueblo de Israel, luego después a través de los reyes que Dios establece para la comunidad del pueblo de Israel, cómo Dios va constituyendo y formando su pueblo, cómo le va dando unas normas, cómo va estableciendo unos medios de comunicación con su pueblo, y Dios va estableciendo su pueblo. Y luego llegamos después de formar el pueblo, Dios elige a Abraham, después forma a su pueblo Israel, viene Jesucristo, Jesús, que es el mediador y plenitud de toda la revelación. Dios ha dicho todo en su verbo. El culmen de esas etapas para llegar a la revelación total es nuestro Señor Jesucristo. Con Jesucristo se revela la imagen profunda del Padre. En las etapas anteriores estábamos viendo un Dios que establece unas alianzas, que va creando, va formando al hombre, luego el pecado hace que esa relación con Dios se pierda, Dios vuelve a rehacer esa relación con el hombre, Dios establece a su pueblo y ahora entra nuestro Señor Jesucristo como el mediador y la plenitud de toda revelación. No habrá otra revelación. Eso es importante, ¿no? Porque para el pueblo judío, quien no reconoce a Jesús y aún anhela la llegada del Mesías, pues lamentablemente se quedarán esperando porque ya la revelación se ha hecho. No habrá más revelación. La revelación, la economía cristiana nos ha mostrado de que ya con Jesucristo se ha dado ese cierre a la revelación. Sin embargo, que la revelación está acabada, no está completamente explícita. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo contenido en el transcurso de los siglos. Ya la revelación está dada a través de nuestro Señor Jesucristo, pero nos corresponde a todos y cada uno de nosotros entenderla, comprenderla, asimilarla, hacerla parte de nuestras vidas. Y en esto seguramente hay muchas preguntas. Ustedes han escuchado el término parucía, ¿no? La parucía es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo puede preguntarse a algunos, ¿esta es una nueva revelación? No, porque ya sabemos quién es. El que viene por segunda vez ya es el Hijo de Dios y viene en gloria. Ya no viene en esa condición humana en la cual se nos reveló al comienzo, sino ya viene en gloria. Ya no es una segunda revelación. Entonces, ese es muy importante ese gesto de Dios hacia nosotros, queridos hermanos. Como Dios no es el Dios escondido, el que Dios como que mete secreticos ahí y que como que se guarda cosas. No, Dios es total, Dios se nos da totalmente. Dios muestra sus manos y dice, mire, yo soy el Padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo, el mismo que creó, el mismo que estableció el pueblo, el mismo que hizo la alianza con Abraham, con Isaac, con Jacob. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que les está hablando a través de mi Hijo Jesucristo, el enviado, el Mesías. Ese es la forma de Dios. La forma de Dios, a veces cuando los secretos y que los misterios, es un misterio Dios para nosotros, no que Dios sea un misterio. Es un misterio, ¿por qué? Porque nosotros en nuestra mente, en nuestras lucubraciones humanas, a veces somos los que ponemos tantos enredijos al tema de Dios. Somos los que les ponemos tantas cosas aquí que ni siquiera Jesús había dicho, ¿no? Ni siquiera Jesús había dicho. Y lamentablemente, pues nuestros hermanos separados de la Iglesia Católica han establecido muchas de estas cosas, atreviéndose incluso a cambiar versículos y a hacer unas variaciones etimológicas
a las Sagradas Escrituras para manejarlo a su modo. No, no, no. No. Nosotros como cristianos, como católicos, somos muy respetuosos de la doctrina y de todo este tema de la revelación. Y aquí voy a hacer un paréntesis para que nosotros vayamos entendiendo otra serie de temas que hacen parte de nuestra vida diaria y que seguramente tanto ustedes como a mí me han sucedido. A veces en las apariciones de la Santísima Virgen María que se han dado, o en algunas personas que han tenido o tienen un don de clarividencia, de unos dones especiales, a veces se escuchan ciertos mensajes. Esos mensajes son mensajes que tienen que ir conectados a el, todo el tema de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La Santísima Virgen María no puede decir algo nuevo. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Porque es como si a Jesús se le hubiera olvidado algo y entonces mandó a alguien para que viniera a contarnos. Ya Jesús lo dijo todo y con Jesús se dijo todo. Ya todo está revelado a través de él, ¿sí? Y en eso nosotros tenemos que ir puliendo un poquito nuestra fe para que nuestra fe no termine basándose en cosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros leemos todos esos mensajes maravillosos que el Cristo agonizante le da a Bernabé, hace parte de todo lo que Jesús ya había dicho. Bernabé no está diciendo nada nuevo, eso es todo lo que Jesús había dicho. Lo que pasa es que él les hace una interpretación actual de esos mensajes a la luz de lo que nosotros tenemos que practicar diariamente, ¿no? Entonces, a veces creemos que es algo novedoso, no, es una nueva interpretación, eh, es una nueva interpretación de lo que Jesús ya había dicho, ¿sí? O sea, no se puede decir que es algo nuevo porque entonces tendríamos que escribir un Nuevo Testamento, entonces tendríamos que cambiar el canon de las Sagradas Escrituras porque, ay, es que faltó poner esto en esta parte. No, por eso las Sagradas Escrituras son ya una base fundamental para nuestra fe, ¿sí? Para nuestra fe. Aquí lo que está escrito en las Sagradas Escrituras hace parte de toda esa historia de la revelación. En las Sagradas Escrituras encontramos las etapas de la revelación. Génesis, Dios creando. Todo el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, que inclusive son los 5 libros que, que, que se narra toda la construcción del pueblo de Israel. Inclusive para los judíos, esos 5 libros tienen una fuerza increíble, ¿sí? Entonces, en las Sagradas Escrituras encontramos todo este tema de la revelación. Entonces, para que nosotros podamos entender eso, para que cuando de pronto alguien nos dice de algún mensaje, de alguna, de alguna de estas cosas que a veces se presentan, ¿sí? Entonces hay que entender que no es algo nuevo, ¿no? Es una actualización de lo que ya Jesús había dicho, ¿ok? Bueno. Vamos a pasar al siguiente artículo, que es la transmisión de la revelación divina. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nos habla Timoteo en el capítulo 2, versículo 4. Y es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos, a todos los hombres, que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Entonces, la transmisión de la revelación divina. ¿Quiénes son los que empiezan a transmitir esta revelación, estas enseñanzas de Jesús? Todo lo que fueron los apóstoles, la predicación de los apóstoles. Nosotros leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos ese itinerario magnífico que llevó Pablo, que llevó Pedro, que llevaron los discípulos de Jesús, ¿sí? Y que su objetivo principal era precisamente hablar de quién es el Padre, de quién es el Hijo, de quién es el Espíritu Santo, de todas las enseñanzas de, de Jesús. Cuando Pedro predica, no hacen alusiones ya al Antiguo Testamento, sino a un Nuevo Testamento. Alusiones
a todo lo que Jesús había anunciado, a todo lo que Jesús estaba transmitiendo y todo lo que Jesús estaba comunicando a la humanidad. Entonces, la transmisión de la revelación divina empieza por esa tradición apostólica y luego continúa. Por eso, lo bonito que nosotros como cristianos, como católicos tenemos, es que hacemos parte de una tradición apostólica. Esto no lo inventaron hace 20 años, 30 años, 40 años, no. Esto viene hace muchísimo tiempo atrás, mucho tiempo atrás. ¿Sí? Nosotros somos privilegiados porque hacemos parte de una historia que comenzó hace mucho tiempo y que a través de la fuerte testimonio de los discípulos de Jesús ha llegado a nuestras vidas. Continúa la sucesión apostólica a través de los discípulos de Jesús y más adelante a través de los discípulos de ella. La relación entre la tradición y las sagradas escrituras. Estaba hablando yo ahora de que la revelación está acá, en las sagradas escrituras. Todo lo que nosotros encontramos en las sagradas escrituras hace parte de esa revelación, ¿sí? De esa revelación, como lo que Jesús está haciendo también hace parte de lo que ya se había anunciado a través de los profetas. Como Jesús, en esto precisamente el 6 de agosto celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor, ¿no? ¿Y quiénes eran los que estaban, los discípulos, a quienes veían? Veían a unos personajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Es decir, que estos patriarcas, que estas personas que estuvieron antes de Jesús, hay una conexión con ellos. Se conecta Jesús con ellos desde el comienzo con Dios, y toda esta tradición va siguiendo, va caminando, ¿no? Entonces, esa es la relación que existe entre las Sagradas Escrituras y la tradición de la revelación. La interpretación del depósito de la fe. El depósito de la fe confiado a toda la iglesia. La iglesia ahora, como heredera de esta tradición, establece una base de guardarlo, que es depositar esa fe, guardar esa fe, mantener esa fe. Y como maestra que es la iglesia, empieza también a enseñarnos de toda esta tradición, empieza a comunicarnos todo este mensaje de la revelación a todos y cada uno de nosotros. Y empieza también a poner su sello. ¿Cuál es el sello que da la iglesia? Declarar dogmas de fe. Declarar dogmas de fe. Declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Declarar que a través de Jesús Dios nos revela quién es Dios, cómo es Dios. Todo eso se llaman dogmas de fe. Entonces, la iglesia va dando un soporte a toda esa revelación, a toda esa tradición, basado también y acompañado por las Sagradas Escrituras. Todo esto tiene un orden muy bonito, muy especial. También el sentido sobrenatural de la fe. Todos los fieles tienen parte en la comprensión de la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. Nosotros tenemos ese gran elemento que es la fe. Y a través de la fe podemos ir entendiendo, vuelvo y lo repito, la revelación, la tradición, y que todo esto, está dentro del depósito de la fe, cuidado y mantenido por la iglesia. Todo eso lo hacemos a través del sentido de la fe. Viene ahora el artículo 3 de este segundo capítulo. El primer capítulo fue la revelación de Dios. El primer artículo fue la revelación de Dios. El segundo artículo es la transmisión de la revelación divina.
Y ahora, el tercer artículo del capítulo segundo es la Sagrada Escritura. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano como palabra eterna. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único en quien Él se da en plenitud. La palabra de Dios es también lo que fortalece todo este tema de la revelación, ¿no? A través de la palabra de Dios encontramos elementos esenciales y fundamentales. Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. ¿Quién es el autor de las Sagradas Escrituras? Dios. ¿Sí? Y da a los hombres, estos hombres que fueron dedicados a las Sagradas Escrituras, se llaman agiógrafos, fueron quienes, por designio de Dios y por fuerza del Espíritu Santo, ir entendiendo todo esto e ir compilando en las Sagradas Escrituras todo este tema profundo de la revelación. Y esto lleva a un objetivo. El objetivo es nuestra salvación. ¿Para qué se escribieron las Sagradas Escrituras? Para hablarnos de un Dios, de la historia de un Dios que crea, que forma un pueblo, que hace una alianza con los hombres, que irrumpe esto el pecado y que Dios está acompañando al ser humano en todas y cada una de las circunstancias que vive. Luego se nos revela a través de su Hijo Jesucristo y todas estas enseñanzas de nuestro Señor. Todo eso lo encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras, pero no es para leerlas como si fuera una historia de cuentos de los hermanos Grimm. No, es un libro que nos debe llevar a nosotros a encontrarnos profundamente con Dios para alcanzar nosotros la salvación. Ese es el objetivo. Dios, ¿para qué se revela? No para que solamente lo conozcamos, sino para que lo amemos. Y ese amor profundo a Dios nos lleve a nosotros a buscar constantemente la salvación. Entonces, todo este tema de las Sagradas Escrituras es importante en el tema de la revelación. El Espíritu Santo nos ayuda a interpretar mejor las Sagradas Escrituras, a conocer todo el tema de las Sagradas Escrituras, que es un tema que está entrando aquí, que es bastante largo. Todo el tema del canon de las Escrituras. ¿Qué es el canon de las Sagradas Escrituras? Son los libros que posee las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos libros tenemos en la Biblia? A ver, ¿quién nos quiere responder? Muy bien. 73 libros. Entonces, todo esto es importante que nosotros entendamos por qué se hace este canon de las Sagradas Escrituras también, que es uno de los puntos que está aquí dentro del catecismo. El Sagrado Libro está dividido en esas dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son libros divinamente inspirados y conservan un valor permanente porque la antigua alianza no ha sido revocada. Todo el tema del Antiguo Testamento, que esa se llama la versión veterotestamentaria, la versión antigua, hace parte de un pueblo, de nuestros orígenes humanos. Pues no sabemos al fin de dónde venimos, ¿no? Pero nuestros orígenes espirituales, nuestros orígenes de nuestra fe, hacen parte de un pueblo, del pueblo de Israel. Nosotros somos hijos del pueblo de Israel. Nuestra fe viene desde allí. Y todo es lo que nos trae el Antiguo Testamento, toda esa versión veterotestamentaria, antigua. Nosotros somos hijos de ese pueblo. Lamentablemente, pues, en algunos avanzamos, dimos ese siguiente paso
a través de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual lo reconocemos como el Hijo de Dios, y dimos el siguiente paso y pasamos al Nuevo Testamento. Algunos judíos radicales se quedaron, lamentablemente, allí en la versión antigua. Se quedaron allí y no dieron ese siguiente paso. El Antiguo Testamento narra toda la historia del pueblo de Dios, de cómo Dios establece su alianza. El Nuevo Testamento es todo lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, todos los evangelios, aunque aquí dice que son todos los evangelios, evangelio solamente es uno. Y hay cuatro evangelistas, pero evangelio solo hay uno. ¿Y quién es el evangelio? Jesucristo. ¿De qué hablan los evangelistas en sus evangelios? De Jesucristo, ¿no? De cómo nació, dónde nació, toda la historia, todos los hechos que rodearon la vida de Jesucristo, ¿sí? Ustedes leen los evangelios y hablan plenamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el evangelio? Jesucristo. ¿Y qué es el evangelio? Una buena noticia, la buena nueva para todos y cada uno de nosotros. Bueno, aquí seguimos otra vez con el tema de las Sagradas Escrituras, la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Nosotros como iglesia católica, cristiana, nuestras bases tienen que estar fundamentadas en las Sagradas Escrituras. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando tú lees las Sagradas Escrituras, cuando tú interiorizas las Sagradas Escrituras, no es porque te estés volviendo ni protestante ni nada de esas cosas, no. Nosotros los cristianos católicos tenemos que leer las Sagradas Escrituras. Alguien en estos días me decía, padre, ¿por dónde comenzaría yo a leer las Sagradas Escrituras? Yo le recomendaba los Evangelios, ¿sí? Porque entonces parece que tuviéramos que leer la Biblia como está puesta aquí, ¿no? Directamente, pero de pronto para algunas personas sí lo pueden hacer, desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis, pero una recomendación que yo haría para leer las Sagradas Escrituras, les diría que empezaran por los Evangelios y por el Evangelio de San Juan, ¿no? ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Juan tiene una distinción de Marcos, Lucas y San Mateo. San Marcos, San Lucas y San Mateo son los evangelios sinópticos, o sea, significa de que estos tres tienen una relación muy profunda y son profundamente similares, tienen la misma fuente, donde ellos se nutren para escribir cada uno su evangelio. En cambio, San Juan tiene una literatura totalmente distinta, ¿no? San Juan se aparta un poco de esos tres evangelios sinópticos. Pero podemos empezar por allí, por la lectura de los evangelios, porque los evangelios nos muestran, nos revelan lo que estamos hablando ahorita, todo el tema de la revelación, nos muestra quién es el Padre, ¿sí? Quién es Dios, todas sus enseñanzas, y de acuerdo a eso ya podemos empezar a leer el libro del Génesis, los 5 libros que son los del Pentateuco, los Salmos, ¿sí? Podemos ir interiorizando un poquito allí los demás libros. Otra forma también que podemos nosotros leer las Sagradas Escrituras es leer los Evangelios e inmediatamente irnos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay una relación muy profunda en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque con los Evangelios se habla del nacimiento de Jesús y el crecimiento de nuestro Señor hasta su muerte y resurrección. Y el libro de los Hechos nos habla del nacimiento de la iglesia. Y hay una relación muy profunda del Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted mira cómo termina el Evangelio de San Lucas, es como comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque se habla de que es el mismo autor. El mismo que escribió el Evangelio de San Lucas es el mismo que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, esos datos son interesantes para que nosotros
para que nosotros podamos ir entrando dentro del mundo de las Sagradas Escrituras. Hay una interpretación que se llama círculo hermenéutico, con el cual nosotros podemos interiorizar un poco más el tema de las Sagradas Escrituras. Bueno, eso serían como unos apuntes sobre el tema de las Sagradas Escrituras, ¿no? No vamos a interiorizar el tema para no perdernos de lo que estamos hablando aquí. El capítulo tercero de esta parte, estamos nosotros, vamos a hacer un resumen, un poquito para podernos conectar. Vuelvo y repito, estamos en el capítulo segundo del Catecismo. El primer artículo nos habla de todo el tema de la revelación de Dios. Dentro de la revelación encontramos las etapas de la revelación, ¿sí? Primero Dios revela su designio amoroso. Segundo, las etapas de la revelación. Cristo, mediador. Ahí termina esa primera parte de lo que es la revelación. El segundo artículo es la transmisión de la revelación divina. ¿Quién la transmite? Los apóstoles. Luego vemos el segundo tema, que es la relación entre la tradición y las Sagradas Escrituras, la interpretación del depósito de la fe. Y en el artículo 3 viene lo que es todo el tema de las Sagradas Escrituras, Cristo como palabra del Padre, el canon de las Escrituras, ¿sí? Las Sagradas Escrituras en la vida de la Iglesia. Y ya en el capítulo ahora tercero, la respuesta del hombre a Dios. Dios se nos revela, Dios se nos comunica, Dios se nos transmite a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos muestra quién es Él. Ahora la respuesta del hombre, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra respuesta? Y aquí es donde ya empezamos nosotros a trabajar lo que es la profesión de fe, que es el credo. El credo es la respuesta a todo ese plan de Dios, a toda esa propuesta de revelación de Dios para cada uno de nosotros. Cuando yo profeso mi fe y en el credo yo la manifiesto, estoy diciendo sí, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y lo visible, lo invisible. ¿Sí? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en la Iglesia, creo en la comunión de los santos, creo en el Espíritu Santo. Es decir, todo lo que Jesús nos ha revelado, yo como cristiano, como católico, doy una respuesta de fe. Y esa respuesta de fe se llama el creo. El creo. La obediencia de la fe. Yo creo. ¿Sí? Dios se nos revela y mi respuesta ¿cuál es? Creo, ¿no? Y cada uno es libre de hacerlo. Hay alguien que dice, no, yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo no creo en las Sagradas Escrituras. Yo no creo en la tradición de la Iglesia. ¿Mm? Entonces, no está dando respuesta a todo lo que Jesús está revelando o manifestando, ¿no? ¿Se me escucha? ¿Sí? Hay algunas personas que dicen que no me escuchan. Creo que el sonido está bien, ¿no? ¿Sí? Padre, no es que no se te escuche, sino que el tono de voz es bajo. Ah, bueno. Bueno, disculpen un poquito, estamos hasta ahora recobrando energías. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa acá para ir como desmenuzando este tema. ¿Listo? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, algo que nos quiera decir, entonces vamos a abrir esta puerta antes de seguir con el credo, que es un tema un poquito más álgido. Recordemos, estamos hablando de la revelación, estamos hablando de
de la tradición, ¿sí? De quién es el encargado de llevar esa revelación, las Sagradas Escrituras, todas estas cosas que hemos abordado ahorita. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Marta Leonor. Sí, padre, María Elena, pero no sé, no me está permitiendo en este momentico darle paso. Hey, tú, ¿me ayudas? Ah, ya está activada María Elena Barrera. Sí. ¿Me escucha? Sí, Sí, te señora. escucho. Bueno. Padre, muy buenos días. Muy buenos días. A través de lo que estábamos hablando, mi pregunta es respecto a la parusía, Padre. Yo siempre me he preguntado, ¿nuestro Señor vendrá en persona o en espíritu? Bueno, el libro del Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones, digámoslo así, de los últimos tiempos, todo esto hace parte de un término dentro de la teología que nosotros abarcamos ciertos temas que hacen parte precisamente de los últimos tiempos. Entonces, cuando se habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, viene en gloria, es decir, en espíritu, ¿no? En espíritu. Ya su condición humana eh, ya no depende de un conocimiento exterior, sino de un conocimiento interior, ¿sí? Cuando Jesús se aparece la primera vez con nosotros y se nos revela a través de un niño. Nosotros vemos ese niño, lo vemos crecer, lo vemos madurar, luego lo vemos crucificado, allá está la imagen. Pero ya en su segunda venida, ya esa imagen nosotros no la tenemos captada únicamente en nuestro cerebro, sino que la tenemos en el interior, ¿no? En el interior. Hay personas que cuando están orando eh, cuentan que sienten una fuerza, que sienten una presencia, sin verla, pero la sienten, ¿sí? Entonces, esa es la manifestación de nuestro Señor. Por eso es que identifica quiénes están con Él y quiénes no están con Él, ¿no? Han sido sus aliados, quienes han permanecido firmes en la fe, porque lo sentimos, ¿no? Entonces Jesús es como esa manifestación en la que Él vendrá, ¿no? Bueno, ahora Gracias, Padre. vamos con César Gárnica. Sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Muy buenos días, Padre. Primero que todo, pues darle gracias a Dios porque pues nuevamente está con nosotros, apoyándonos en esta tarea tan hermosa. Y nada, pues quería darle las gracias por estar nuevamente a Dios y pues a su merced. Bueno, Padre, pues no es prácticamente una pregunta, sino como más hacer un hincapié, porque es que a veces, digamos, pues se corre el riesgo que nosotros como cristianos católicos, pues de pronto al escuchar un hermano separado, caemos en la tentación que ellos dicen, ¿no? Que es que eh, el Espíritu Santo me lo reveló y entonces yo tomé las Sagradas Escrituras y empecé a leer y empecé a inspirarme y entonces el Espíritu Santo me mostró la verdad y yo empecé a salirme de la Iglesia Católica. Entonces, es muy claro cuando leemos acá en el catecismo, en la parte del magisterio, cómo el magisterio es la autoridad por excelencia que tiene esa capacidad de interpretar auténticamente la Sagrada Escritura, ¿no? En el numeral 85 lo menciona el catecismo. Entonces, para poder hacer hincapié y de pronto nuestros hermanos católicos tengan muy en cuenta eso a la hora, digamos,
de pronto entablar una conversación con un hermano separado por casualidad, porque a veces, no sé, uno por cosas de la vida se encuentra con personas así, sin querer buscarlo, y terminan de pronto las personas en un momento de crisis, de debilidad, yéndose para esas iglesias protestantes. Entonces, pues más que una pregunta era como su merced dijo, complementar, como hacer hincapié, pues me pareció chévere poder aprovechar el momento y pues dirigirme también a su merced para que, digamos, hagamos un hincapié en esa parte de la libre interpretación, la solo fe, solo escritura, bueno, todo este tema de herejías que han habido en la Iglesia Católica y que ya se han debatido, que ya han habido concilios, que ya han habido momentos para sus debates, para sus bueno, para establecer ya como tal el magisterio de la Iglesia Católica y pues hay toda una apologética por encima de todo esto, ¿no? Entonces, para de pronto, Padre, que hagamos ahí un hincapié y poder que nuestros hermanos católicos eh, tengan clara esta idea del magisterio de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias, Padre. Sí, sí, César, precisamente las tres religiones monoteístas, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, respetan eh, mucho lo que es la tradición de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y hay algo que nos une con el islamismo y con el judaísmo, que es el Pentateuco, ¿sí? Ellos lamentablemente no abrieron, no siguieron como en el plan establecido por Dios, sino que se quedaron como en esa etapa primera, pero ellos incluso en el tema de Jesucristo, tanto el islamismo como el judaísmo respetan muchísimo, lo respetan. Y saben, y obviamente saben que las Sagradas Escrituras se siguieron desarrollando, pero por, no sé, por convicción de sus propias religiones, se han quedado allí. Cuando ya el protestantismo con Martín Lutero y todas estas interpretaciones que se hacen a las Sagradas Escrituras, lo que buscan es alimentar las herejías que cada uno de ellos están tratando de crear. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ser muy respetuosos de las Sagradas Escrituras es la tradición en la que las Sagradas Escrituras se han mantenido. Hay una versión de la Biblia, mucha gente le dice a uno, bueno, padre, ¿qué Biblia me recomienda para leer? Por ejemplo, ustedes que son personas que quieren abundar en su vida espiritual y tener unas bases sólidas y fuertes, yo les recomendaría la Biblia de Jerusalén. Hay una Biblia de Jerusalén que es la Biblia de estudio, que hay una de lujo y hay una de estudio. Es una Biblia que tiene un papel normalito, más económico, y es una Biblia que ustedes pueden rayar. Algunas señoras me decían, ay padre, ¿por qué raya la Biblia? No le va a pasar a la Biblia nada, no le va a salir sangre, ni la estamos respetando, no. La Biblia es un libro sagrado, pero que es un libro, y hay que leerlo. Por ejemplo, les voy a hacer una paréntesis aquí. Hay varios autores del libro del Génesis, no solamente es un autor que tiene una tradición eloísta, otro tiene una tradición yahvista, otro tiene una tradición sacerdotal, y usted está leyendo el libro del Génesis y va así cuando, ¡pum!, como que lo sacaron del contexto, como, bueno, aquí como que se metió otro autor. Eso hay que saberlo leer, ¿sí? Porque si no, simplemente nosotros vemos la Biblia así como un libro sagrado que nos habla de la historia de la revelación de Dios y la historia de salvación de la humanidad. Para todos estamos invitados, pero es un libro que hay que estudiarlo, ¿no? Porque si no terminamos en el fundamentalismo religioso de lo que han caído las sectas separadas, protestantes, eh, y a veces no es ponerlo debajo de, de la axila, la Biblia no entra por ósmosis. Es importante empezar a hacer un estudio profundo de ella, ¿sí? Un estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Esto que está diciendo César es profundamente cierto. La Iglesia
Ni siquiera el magisterio no está por encima de las Sagradas Escrituras. No es que el magisterio se ponga sobre las Sagradas Escrituras, no. El magisterio es una ayuda, una herramienta que nos ayuda a poder mantenernos nosotros en ese orden, digamos, en ese orden de ideas, en esa tradición de la iglesia, ¿sí? Y entonces es mirar las Sagradas Escrituras desde ese punto de vista, ¿sí? Porque se lee, a veces algunas personas toman y se leen un capítulo y se lo saben de memoria, y a veces por allí nos enredan. Hay muchos católicos que con este cuento han salido de la Iglesia Católica. Hay muchos cuentos, hay malas interpretaciones. Por ejemplo, hay un versículo de la Biblia que dice, Jesús resucitó, punto, no está aquí. Y hay algunas Biblias que el punto lo ponen después del no. Entonces, Jesús resucitó, no, está aquí. Cambia totalmente la versión, ¿sí? Para negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, el que le quite una coma, o una tilde, o un punto a las Sagradas Escrituras está cometiendo una gran herejía. Entonces, si ustedes me lo permiten como recomendación, les diría que la Biblia de Jerusalén, de Esclef Bruber, que es una editorial francesa, en el año 1975-76, sacaron una versión muy buena. Los pies de página son excelentes, ¿sí? Y nos van a ayudar a interpretar los geógrafos toman, por ejemplo, la tradición del arameo, del hebreo, luego pasa al griego, al latín y luego a nuestras lenguas vernáculas en cada uno de los lugares donde nosotros vivimos, ¿no? En nuestras culturas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro Padre, comentario? está Marta Pimienta, ya te doy paso para que pueda hacer la pregunta. Listo, Marta. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y pues, bienvenido nuevamente al grupo. Qué rico que podamos volver a tener estos encuentros. Padre, un recorderis. O sea, me gustaría, no sé qué tan pertinente sea, pero me lanzo a decirlo. Un recorderis de parte suya para mí, pues, si el resto, excelente. Sí, sabemos que Jesús deja su función, su apostolado a Pedro, ¿verdad? En calidad de papa, y que los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos. ¿Cómo se maneja esta cuestión del clero? ¿Desde qué momento? Ese es el recorderis que quiero. ¿Cómo se instituye las diferentes divisiones en el clero? Sí. Pues le digo, no sé qué tan pertinente sea. No, está bien, que hace parte de la tradición y tiene también mucho que ver con el tema de la revelación de lo que estamos hablando, ¿no? Listo. El tema primero es que Jesús no institucionalizó nada, ¿sí? O sea, Jesús no dijo, bueno, Pedro, usted va a ser el papa, no. Le dio a Pedro un principado, digámoslo así, Sí. como un orden, ¿no? Bueno, usted se va a encargar de ayudarme a administrar todas estas cosas que yo estoy haciendo, entonces usted va a ser responsable, ¿no? Y siempre lo tenía allí como en el círculo de las personas que ni porque fueran más dotados, no, sino seguramente Jesús veía algo en Pedro que no veía en los demás. No era que los demás no tuvieran las características, sino como todo ser humano, ¿no? Todo ser humano tenemos cualidades, a algunos les gusta tocar la flauta, a otros el acordeón y otros la guitarra. Entonces, ya más adelante, cuando se empieza a conformar toda esta eclesialidad,
esta comunidad de creyentes, entre los mismos discípulos, y eso lo vemos en el libro Los Hechos de los Apóstoles, empiezan a constituirse unos obispos, diáconos, y son los mismos discípulos de Jesús los que empiezan a establecer estas órdenes de servicio, ¿no? La idea es que todo sea para el servicio, no para privilegios absolutamente de nada. Y así fue como comenzaron estos títulos. Diácono, por ejemplo, que era un oficio particular, que significa servicio, diaconía, ¿sí? Entonces, son ellos los que empiezan a establecer, digámoslo así, como esa orden jerárquica dentro de la iglesia, entre los mismos discípulos, ¿sí? Viendo las características de cada uno, viendo el oficio que cada uno pudiera desempeñar, y empezaron a manejar esta clase de orden dentro de la misma comunidad. No lo estableció Jesús, Jesús no estableció esto, solo comunicaron los discípulos. Y si nosotros lo vemos desde esa lógica, el Señor les entregó todo. Ahora ustedes administren, ¿sí? Ahora ustedes coordinen, ahora ustedes miren a ver cómo van a hacer para llevar este mensaje. Yo ya lo que tenía que hacer, lo di, ¿sí? Entonces, es como algo muy, muy práctico y muy bonito porque es como Jesús diciéndole, bueno, yo creo en ustedes, ahora ustedes miren a ver cómo se van a organizar. Entonces empezaron a organizarse, bueno, nosotros asumimos esta responsabilidad, le vamos a poner este nombre, los obispos, los sacerdotes, ¿sí? Y empieza esa tradición, por eso se llama la tradición apostólica, no se llama tradición de Jesucristo, sino tradición apostólica. Nosotros tenemos una tradición apostólica de los apóstoles, porque fueron ellos los que formaron o establecieron esta orden jerárquica, ¿no? No sé si hay alguna duda. Muchas gracias, padre, sí. Eso era la claridad. Gracias. Seguimos, Marta. Bueno, entonces nos habíamos quedado en el capítulo 3, que es la respuesta de Dios al hombre, y la respuesta de Dios al hombre es el creo. Nosotros en las Sagradas Escrituras encontramos unos personajes maravillosos, increíbles, que nos mostraron esa obediencia profunda al Señor, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de Abraham? ¿No? Por eso se llama el padre de la fe, Abraham. Dios le pidió algo a Abraham muy grande. Abraham, dame a tu hijo Isaac, ¿sí? Y Abraham fue capaz de darle a su propio hijo, aunque gracias a Dios no se dio el cometido. Entonces el padre de los creyentes es Abraham. Por eso a través de Abraham se establece un pueblo. Y volviendo al tema de las religiones monoteístas, del islamismo y del judaísmo, Abraham tiene una importancia también para ellos como el padre de la fe, ¿no? Otro personaje entre las Sagradas Escrituras es, sin lugar a dudas, la Virgen María, la Santísima Virgen María. Ella, como depositaria de la fe también al Señor, no dudó en hacer su voluntad, ¿sí? Creo. María, vas a ser madre del Hijo de Dios. Me pongo en tus manos. Entonces, la respuesta a todo lo que Dios nos comunica, la respuesta del hombre a Dios es el creer, el confiar. Estos días leíamos nosotros un evangelio en el cual Jesús va en la barca y Pedro, atemorizado, se acerca al Señor y da un paso, pero da un paso en falso.
¿sí? Porque ese paso que da Pedro para buscar a Jesús lo da en falso y se hunde. Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿sí? No le dice, usted es un miedoso, usted no, hombre de poca fe. No dio el paso como tenía que darlo. No dio ese paso como lo dio Abraham. No dio ese paso como lo dio la Santísima Virgen María, ¿sí? De una fe profunda en el Señor. La fe que significa dar un paso firme, firme, sin pensar que nos vamos a hundir, porque nuestra fe, y eso nos pasa a todos, mire, a todos nos ha pasado eso, y nosotros avanzamos en una fe profunda al Señor, nada nos debe atemorizar, nada nos debe causar miedo. El miedo es una respuesta natural a una sensación exterior que nos causa desequilibrio, ¿sí? Pero el miedo solamente se puede superar con la fe, no hay más. ¿Cuántos de nosotros frente a esta terrible pandemia que estamos viviendo sentimos miedo? Todos. Pero nos falta fe. Nos falta fe. Y cuando todo esto se supere, nos vamos a dar cuenta de que eso tenía un sentido. Acrecentar nuestra fe en el Señor. Entonces, este tema de la respuesta del hombre a Dios es la fe. Y es el creo Señor, ¿sí? Por eso muchas veces decimos, creo Señor, pero aumenta mi fe. Que nuestra fe no sea como la de Tomás, si no veo no creo. Ojalá los que creen sin haber visto. Nosotros no hemos visto físicamente al Señor o no tuvimos sus discípulos, pero creemos. ¿Y creemos gracias a quién? A la tradición de los apóstoles, gracias a la iglesia, ¿sí? Y eso de pronto nosotros muchas veces no lo valoramos. Nosotros tenemos una fe gracias a la iglesia y que la iglesia lo ha cuidado a pesar de tantos embates que ha tenido, a pesar de tantas persecuciones. La iglesia ha custodiado allí como lo hizo San Tarcisio, un niño de 15 años, quien lo mandaron a llevar la comunión a unos presos y el niño tomó un relicario, puso allí la comunión, se lo puso aquí en el pecho y salió cuidando la Sagrada Eucaristía y le caían piedras y le pegaban con palos y jamás la soltó. Jamás. Eso es una fe profunda. ¿Sí? Es una fe que se mantiene y al niño lo mataron. Y cuando le quisieron quitar de sus manitos el relicario con las Sagradas Escrituras, estaba como pegada a las manos allí, ¿no? De la fuerza que él hacía para que no le quitaran el relicario con las Sagradas Eucaristías, ¿sí? Entonces, es una fe profunda, es un creer profundamente en el Señor y en tenerlo allí cerca de todos y cada uno de nosotros, así nos lluevan palos, así nos lluevan tantas cosas. Entonces, esa es la respuesta. La respuesta a ese plan o a esa revelación de Dios es el credo, es la fe. Yo sé en quién tengo puesta mi fe, ¿no? Entonces, nosotros todos los domingos, cuando vamos a ser padrinos del niño de bautismo, o vamos a hacer la confirmación o la primera comunión, empezamos con el credo. Creo solo en Dios. La fe, ante todo, una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo inseparable, ¿no? Creo solo en Dios. Miren, estos días en que hay tantas ideologías, tantos pensamientos, tantas formas de concebir a Dios, tantas ideas materialistas, nosotros tenemos que reafirmar nuestra fe en Dios, creer solo en Dios, creerle a Él, profundamente a Dios. Creo en Jesucristo, el Hijo único de Dios. ¿Sí? Todo lo que las Sagradas Escrituras nos han revelado a través de los Evangelios. Yo creo en Jesucristo. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que lo ha enviado. Muchas veces
Y en eso se han presentado muchas herejías de muchas personas que dicen, yo creo en Dios Padre, pero no creo en Jesús que sea su Hijo, ¿no? Hay una herejía muy famosa que se llama el arrianismo, que decía que Jesús no era el Hijo de Dios. Entonces, bueno, usted cree en Dios Padre, pero no cree en Jesús, entonces es un credo medio chueco, medio tuerto. Allí le falta algo, ¿no? Entonces, el tema es creer en Dios y creer también en Jesucristo, su único Hijo, de la misma naturaleza. Por eso se dice en el credo que es de la misma naturaleza, que del Padre y del Hijo es de la misma naturaleza. Esta unión, que en teología se llama unión hipostática, es la misma esencia. La misma esencia del Padre la tiene el Hijo, la tiene el Espíritu Santo. La misma esencia. ¿Sí? Y en eso también hay que tener mucho cuidado porque más adelante, bueno, se habla de creer también en el Espíritu Santo, creer en Dios Padre, creer en el Hijo, creer en el Espíritu Santo. También cuando muchas personas a veces dicen, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios, yo creo en el Espíritu Santo, pero no creo en la Virgen María. Yo no creo que la Virgen María sea la mamá del Hijo de Dios y que es una mujer cualquiera. No, 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 todo eso tiene una, esto no es como una rifa. Bueno, ¿quién cree en el Padre? Yo. ¿Quién cree en el Hijo? Yo. No, si usted cree en todo una profesión de fe, todo lo que la revelación se nos ha dicho y todo lo que la Iglesia en el magisterio de la Iglesia, valga la redundancia, en el magisterio de la Iglesia nos ha hablado, ¿no? Yo digo creo en la Virgen María, pero no creo en Jesús, tampoco, ¿no? Tampoco. O sea, yo creo en la Santísima Virgen María porque es la madre del Hijo de Dios. Yo creo en Jesús y creo en la Santísima Virgen María. Y creo lo que el magisterio de la Iglesia me está transmitiendo, porque el magisterio de la Iglesia se basa en las Sagradas Escrituras y en la tradición apostólica. Los discípulos de Jesús y el discípulo amado de Jesús que convivió con la Santísima Virgen María, nos habla de ella, nos habla de su experiencia, nos habla de su historia y por eso es inevitable creer en la Virgen María. Entonces, yo incluso, y no sé ustedes qué opinan, cuando alguien dice, soy cristiano, pero no creo en María, llámese otra cosa, llámese adventista, llámese pentecostal, pero cristiano no. El término cristiano es un término integral, es decir, yo creo en Cristo y en todo lo que Cristo dijo y reveló y manifestó, ¿no? Aquí le dijo al discípulo amado, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo, nos la dejó como madre. Jesús le decía mamá a la Virgen María, Jesús la amó como su madre. Ella lo consoló en los momentos más difíciles que tuvo que padecer. Jamás lo abandonó, aunque no dijo ninguna palabra, su corazón estaba latiendo fuertemente por ese dolor profundo que ella sentía. ¿Cómo no le vamos a dar el papel y cómo no le vamos a dar el protagonismo que ella se merece? Entonces, mucho cuidado con eso, porque es que algunos dicen, creo en Dios Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, ¿sí? O también otros que dicen, no, yo creo en el Espíritu Santo. Esta es la iglesia del Espíritu Santo. Bueno, ¿y el Padre? ¿Y el Hijo? ¿Dónde está? No, 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 ellos no vinieron. No, ¿cómo así? No, no, no. No somos únicamente el Espíritu Santo Espíritu Santo para aquí, Espíritu Santo para allá, Espíritu Santo para allí, a la derecha, a la izquierda, Espíritu Santo. Sí, 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 pero el Padre y el Hijo, ¿dónde? ¿No? Y hay personas que cuando hacen la señal de la cruz dicen en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo. Y el Espíritu Santo,
hay mucha cosita que a veces uno dice, pero ¿dónde sacan las personas estas cosas? Sí, sí, sí. Y esto no está dentro de la tradición de la iglesia, de las Sagradas Escrituras. ¿Dónde? En estos días llega algo sobre el tema del bautismo. No sé de dónde salió esa idea, no sé si ustedes lo escucharon, que alguien dijo que de pronto un sacerdote bautizaba diciendo, yo bautizo a este niño en el nombre del padrino, en el nombre de la madrina, en el nombre del papá, en el nombre de la mamá, en el nombre de la abuelita. ¿Sí? No, no. Y el Vaticano creo que sacó un artículo sobre eso. No, uno como sacerdote dice, yo bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? En las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús manda a sus discípulos, les dice, bueno, vayan y mándenlos a bautizar en el nombre de la comadre. No, Jesús les dice, no, bautícelos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, qué bueno que nosotros podamos estar teniendo este compartir, porque tanto para ustedes como para mí es fundamental, porque es ir a la fuente, ¿sí? Es ir a la fuente. Y entonces a veces se les ponen ciertas arandelas a ciertas cosas que no son, ¿sí? Y lamentablemente, por ejemplo, uno como sacerdote sabe que hay movimientos marianos que se ceden en esa divinidad de la Santísima Virgen María y entonces sacan al Padre, sacan al Hijo y sacan al Espíritu Santo. Entonces María, 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 ¿sí? No, hay que tener mucho cuidado y más con la humildad y la sencillez de la Santísima Virgen María, ¿sí? La profundidad y de la humildad de ella. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos. Entonces, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Bueno, las características de esa fe. La fe es una gracia, ¿no? Es una gracia que recibimos de parte de Dios. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no ha venido de carne y de sangre, sino del Padre que está en los cielos, ¿no? Y quien se lo ha querido dar a Pedro, ¿no? Pedro profesa esa fe, dice Jesús, esto ha venido del Espíritu Santo. Entonces es una gracia, y una gracia que nos da Dios. La fe es una gracia. Creer es algo maravilloso. Cuando nosotros se nos pierde la fe, se nos pierde la posibilidad de muchas cosas. Vivimos en un mundo donde en estos momentos la incredulidad nos ha ganado, la incredulidad en las instituciones, en las personas, ya poco creemos en las personas. Si alguien viene a pedirnos un favor, mejor dicho, le pedimos hasta la partida de bautismo, ¿sí? No creemos, nos ha perdido la fe. Hay un curso en teología que se llama el marco antropológico de la fe. Y se habla de las diferentes clases de fe, la fe genérica, la fe espiritual, la fe cristiana, ¿sí? Y hemos perdido la fe. Pero tenemos que pedirle al Señor. Si es Dios quien nos concede esa gracia, ¿a quién le pedimos? A Él. Señor, auméntame la fe. ¿Sí? Señor, auméntame la fe. Es una oración muy bonita. Ojalá antes de comenzar nosotros nuestras oraciones diarias, ¿sí? Pidámosle al Señor eso, Señor, auméntame la fe. Auméntame esa fe. Que así me caigan palos encima, yo te tome a ti como tomó San Tarcisio en mis manos y lo ponga profundamente en mi corazón y te pida incansablemente que la fe no me abandone, porque es lo que me va a mantener vivo. A nosotros nos mantiene vivos no el chicharrón, ni la yuca, ni el plátano, ni los sancochos del domingo. No, a nosotros nos mantiene vivos es la fe. Es la fe. Y la fe, primero, en Dios. Eso es lo que nos mantiene a nosotros vivos. ¿Cuántos de ustedes, si pudieran hablar y contarnos sus experiencias, dirían lo mismo? La fe es lo que nos mantiene vivos. En estos momentos, ¿qué nos mantiene a nosotros vivos? La fe. Y sabemos que vamos a salir
adelante y vamos a salir más fortalecidos en nuestra fe y más fortalecidos en la confianza en el Señor. Aunque hayamos recibido palos, golpes, laceraciones, operaciones, lo que sea, es Dios. La fe también es un acto, es una gracia, pero también es un acto humano. ¿Por qué? Porque es la respuesta mía a todo lo que Dios me está manifestando. Una de las cosas, la creencia de la fe comienza en la vida eterna, ¿sí? Todos estos términos que nosotros hemos escuchado de la vida eterna, ¿sí? Que hacen parte de la escatología, es el término teológico. Escatón significa el fin de los tiempos, ¿sí? Lo último, lo definitivo significa escatón. Y en teología se estudia todos estos fenómenos que sucederán al final de nuestros tiempos. Toda la escatología encierra esos temas de la vida eterna, de lo que nos estaba hablando, la pregunta que había hecho Marta, lo que había hecho María Elena, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de la parucía. Todo eso hace parte de la fe. La fe es la llave que abre las posibilidades más incógnitas que el ser humano quisiera vivir. La fe es maravilloso. Pero esa fe, aunque es una gracia de Dios y tenemos que pedírsela a Dios, tenemos nosotros que trabajarla. Es una actividad humana, ¿sí? Tenemos que profundizar cada día más esa fe. Muy bien, vamos a dar un espacio para otras preguntas, Marta Leonor. Y nos quedamos ya terminando este último artículo. Ah, listo, padre. Yo tengo una pregunta, padre. El tema del pelagianismo y del gnosticismo, que uno cree que son prácticas muy antiguas, pero ve que en este momento todavía tienen bastante fuerza. Toda esta clase de herejías se siguen presentando, ¿no? Pelagio en su época, ¿no? Refutando todo el tema de la naturaleza de Jesucristo, todo el tema también de la salvación, ¿no? Únicamente con la fe nos podemos salvar. Y bueno, tantas otras herejías del arrianismo también que se presentaron en esa época están vivos, ¿no? Están vivos porque a veces una de las formas para entender y comprender a Dios es, sin lugar a dudas, la humildad. La humildad. Mire, queridos hermanos, uno como sacerdote y bueno, quisiera profundizar mucho más en estos temas y hace sus estudios y todo eso, pero descubre que sin la humildad no se logra abarcar todo esto que tenga que ver en relación con Dios. La humildad es como el elemento fundamental para poder comprender al Señor, ¿no? Así lo hizo Abraham, así lo hizo la Santísima Virgen María, ¿no? Quienes con humildad aceptaron el profundo designio de Dios, la voluntad de Dios. Listo, padre. Desde hace rato estoy tratando de darle sonido a Gloria, pero no ha sido posible. No sé por qué. Ah, ya, Gloria, listo. Buenos días, padre. Buenos días. Mi pregunta es que siempre he tenido la inquietud y ahora pues con el tema que usted nos dijo sobre la Biblia, pues que no se le debe ni correr, ni quitar ni una tilde, ni una coma. He tenido la inquietud porque la mayoría de las Biblias que he estado buscando le han quitado en el libro de Eclesiástico, capítulo 24, le han quitado el versículo 24. Entonces he buscado varias Biblias y veo que le falta al capítulo 24, le quitan el versículo 24 y no sé la explicación. Le he preguntado a varios sacerdotes y no. ¿Tú has consultado en la Biblia de Jerusalén? No, la única es la de Jerusalén, pero la mayoría de las Biblias las que venden en las parroquias, la que he buscado no he podido encontrar una Biblia, no sé la de Jerusalén.
Bueno, hay que mirar varias cosas de las Sagradas Escrituras, porque en algunas, por ejemplo, que tienen una tradición latinoamericana, como la de Verbo Divino, Dios habla hoy, la Biblia latinoamericana, hay una de Choquel, que es una versión muy latinoamericana. A veces no se quitan, sino más bien se cambian ciertas ideas de las Sagradas Escrituras, que es muy, muy peligroso, ¿sí? Por ejemplo, una persona como tú que es detallista y se da cuenta de eso, bueno, está haciendo una pregunta correcta frente a algo que ha sido cortado. Yo te recomendaría revisar en la Biblia de Jerusalén. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces, revisemos en la Biblia de Jerusalén y miras allí cómo lo encuentras en ese capítulo que tú estás diciendo que de pronto hace falta, porque, digámoslo así, la Biblia de Jerusalén es como la Biblia más fiel, ¿sí? Que tiene una tradición desde el arameo antiguo y ella es muy respetuosa de eso, ¿no? Padre, no veo más manitos levantadas. No sé quién más tenga alguna pregunta. No, nadie más ha levantado la mano, Padre. Listo, entonces vamos cerrando hasta acá todo este tema del credo. Vamos luego a entrar en la segunda sesión, que es la profesión de la fe cristiana, los símbolos de la fe. Recordemos que el catecismo de la Iglesia Católica nos quiere llevar a ir creciendo precisamente en este término de lo que hablábamos de la fe en Jesucristo, de la fe en Dios, de la fe en el Espíritu Santo, de la fe en la tradición de los apóstoles, de la fe en las enseñanzas de la Iglesia Católica, lo que la Iglesia nos quiere comunicar a través del magisterio de la Iglesia. Y lo concluyente es que tenemos un Dios que nos causa a nosotros un amor profundo, una confianza absoluta. Mire, Dios no tiene nada escondido. Con todo respeto a personas, circunstancias, de misterios acerca de Dios. Dios no es un Dios misterioso. Dios es un Dios que se revela, un Dios que nos muestra sus manos, un Dios que esconde nada, ¿no? No esconde nada, cuyo objetivo principal es que ustedes y yo seamos felices. Y seamos felices aquí, y seamos felices cuando muramos, ¿sí? Porque no solamente algunos dicen, no, pues suframos acá todo lo que... No, Dios acompaña nuestros sufrimientos, mas no está feliz con el sufrimiento. Eso también hay que entenderlo porque a veces, y más nosotros que tenemos un apostolado hermosísimo de la sangre preciosa de nuestro Señor y que vemos muchas veces ese Cristo agonizante y nos causa dolor de haber acompañado ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero alguien me decía, ¿Dios le gustó eso? Dios le hubiera gustado que el hombre hubiera escuchado a su hijo, que no se lo hubieran matado. Pero respeta la libertad tanto del hijo como la libertad humana. Porque además de Dios ser un Dios como lo es un Dios respetuoso, absoluto de nuestra libertad. Nosotros tenemos la libertad absoluta de creer o no creer en Él. Eso es maravilloso. Si tú crees, bienvenido, alabado sea Dios. Si no crees, bueno, que Dios te dé la oportunidad para que puedas aumentar cada día la fe. La fe es creer, es como tirarse uno del último piso de un edificio súper altísimo, tirarse desde ese edificio, pero sin paracaídas. Entonces, démosle gracias al Señor por la oportunidad de volvernos a encontrar. Gracias por sus oraciones.
sé que estuvieron orando. La cirugía salió muy bien. Ya estoy recuperado. Les pido mañana una oración muy especial. Estoy de Happy Birthday, ¿no? De razón que ya me sacaron la vesícula, ya 45 años, ya pesa, ¿no? Muchos de esos siendo misionero por aquí y por allá, entonces ya uno como que necesita ir al mecánico. Y acá tengo el cargador. Bueno, Me va a pagar. que Dios los bendiga, que pasen un feliz día y muchas, muchas bendiciones estarán en mis oraciones. Cuenten con, El último cajón. cuenten con mi oración y con lo que yo les pueda de experiencia sacerdotal compartir. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Feliz Bueno. cumpleaños. Gracias. Chao.